Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a su programa Ecojuris Voces del Derecho, un espacio de la barra de abogados de Quintana Roo, Colegio AC. Les saluda con mucho gusto su amiga Diana Vitti, en compañía de la licenciada Cristal, este miércoles 3 de junio de 2026. ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y pues hoy estamos de gala, tenemos unos invitados muy importantes, pero antes que nada queremos agradecer profundamente que nos sintonicen y que recuerden que nuestra intención es transmitirle conocimiento jurídico con un lenguaje sencillo. Así que los invitamos a escucharnos, puede ser a través de la radio o también en línea a través de la liga https:// emisoras.com.mx/cultural-ayuntamiento/ o participar con sus comentarios o preguntas al WhatsApp 9983488159 o pueden llamarnos directamente a cabina al 9988843695. El día de hoy contamos con la asistencia de nuestro presidente de la barra de abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC, el maestro Mauro Carmona Díaz de León. Muchas gracias, Cristal, gracias por permitirme acompañar a este programa tan importante, en especial con nuestro invitado de lujo. Muy bien, pues hablar del mínimo vital es hablar de dignidad humana, de las condiciones básicas que toda persona necesita para vivir con respeto, seguridad y justicia. Doctor Miguel Ángel Pech Sen, es un placer tenerlo el día de hoy en nuestros micrófonos con el tema El mínimo vital como derecho humano. Gracias, Cristal, gracias a todos. Mauro, muchas gracias a todos para que la verdad es mi casa. Estuve acá en los pasillos y en la radio más de 3 años, así que no la extraño, pero fue mi casa, ¿no? Y en efecto lo acabas de afirmar, un tema, como su nombre lo indica, de vital importancia, ¿sí? El mínimo, vamos a hablar más que de vital, de subsistencia como un derecho humano. Y eso es necesario que todos nuestros amigos radioescuchas se enteren de qué sí tenemos y qué no tenemos en este momento 3 de junio de 2026. Pues la verdad esta línea es bastante sensible porque implica las cosas que tiene que hacer el Estado y lo que no debe de hacer. El cubrir este mínimo vital permite que los ciudadanos tengan una libertad, porque al no poder cubrir sus necesidades básicas, pues obviamente ellos no pueden ejercer correctamente sus libertades. Doctor, ¿qué es el mínimo vital? ¿Qué debemos entender por ello? Si nos vamos a definiciones que la propia Corte en diferentes precedentes ha emitido, o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos resumir al mínimo vital como aquellos recursos económicos, materiales, necesarios para asegurar que cada individuo, cada uno de nosotros, pueda vivir una vida digna. Por supuesto, esto va a incluir alimentación, educación, salud y vivienda. Y honestamente, estamos a muchos años luz de entenderla. Máxime que nuestra Constitución Federal aún no la contempla. No la contempla como la contemplan ya otras legislaciones estatales, empezando por la Ciudad de México, yéndonos por el propio estado de Jalisco, y me gustaría que el intento también lo haga Quintana Roo en un paso inmediato. Aquí Mauro nos puede decir los pasos agigantados que tuvimos que dar haciendo una propuesta a nivel federal, y ojalá
que no se quede en el tintero ni en los oídos sordos, sino en una necesidad de todos los mexicanos. Gracias, doctor Miguel. Primero que nada, quiero reconocerte como un gran baluarte que tiene la barra de abogados. Lo he dicho en otros congresos, siempre nos apoyas y nos das una cátedra técnica de los temas que tú analizas, y para nosotros es muy importante las participaciones que has tenido como barrista. En efecto, pues fuimos hace unas semanas al Congreso de la Unión. Se hizo un trabajo técnico muy puntual donde se hizo una propuesta de reforma a la Constitución Federal y a la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir esta figura, pero pues como bien nos dijeron los legisladores, siempre que se toca un tema a los legisladores para dejar de recaudar, pues se ponen muy especial, sobre todo la Comisión de Hacienda, el secretario de Hacienda. Entonces fue una situación que nos dijeron que se iba a revisar, que se iba a analizar, y oficialmente pues estamos en espera todavía de una respuesta formal de la diputada, pero esperemos que sí lo impulsen. Si no lo impulsan, pues vamos a tener que irnos al ámbito local, a la Constitución de Quintana Roo, porque pues bueno, es una figura que aunque no la reconozcan las constituciones, a nivel internacional está reconocida. Bueno, la Corte lo está reconociendo en jurisprudencia y la Corte Interamericana lo ha reconocido también. Entonces pues son fuentes de derecho para nosotros esta figura que tendríamos que reconocer expresamente, porque pues bueno, ya no lo están reconociendo otros organismos internacionales. Bueno, fiscalización y dignidad humana es un reto importante para lograr ese punto medio y hacer esas modificaciones. En el caso de Jalisco y de la Ciudad de México, ¿qué mencionan? ¿Qué es los puntos que ellos tratan que no contemplamos? Al no contemplar la Constitución Federal, no obstante esta propuesta que realizamos ante el propio Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, que fue la primera en incluirla, se reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado. Vean el término, el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye, como ya señalamos, alimentación, salud, la educación, la vivienda, y en términos similares también, la segunda constitución local que la ha incluido es la de Jalisco. En términos casi similares, hablando de toda persona tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas, que el Estado debe de promover condiciones, aguas con esto, para su bienestar. Desde la prepa nos enseñaron que cada vez que exista la palabra condiciones o necesidades, el ser humano está lleno de necesidades, primarias, secundarias, terciarias. Si nos vamos a la óptica de los legisladores y de la Secretaría de Hacienda, pues es lógico pensar que si voy a dejar de recaudar, pues no me conviene tu proyecto. Sin embargo, no se trata de generar menos impuestos, sino al contrario, al aumentar la captación de las propuestas que estamos haciendo, fiscalmente hablando, se iba a incrementar. Pero además, cada uno de nosotros, desde varias trincheras, me voy a asumir, no porque esté viejo, sino porque ya entré al régimen de pensiones. Alcanzar una pensión en México dista mucho de ser lo que te pregonan. Me explico. Ya sea una pensión por jubilación o una pensión por edad determinada, o en el caso del Seguro Social también una modalidad 40, pues es necesario entender, en primer lugar, que no es nada gratis. ¿Sí? Alguien me dijo, y creo que tiene la razón, cada vez que acudimos al ISSSTE, muy mal últimamente. Tengo amigos que les he hecho los saludos necesarios porque alguien me dijo, todos vamos para viejos, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que empezar a ir acumulando este mínimo vital en nuestras pensiones. ¿Cómo?
carajos, que no nos cobren excesos al impuesto que tú estás recibiendo, que ahora sí que es un mínimo vital para no lograr el mínimo vital. Entonces, ahí está un tema. ¿Por qué le vas a quitar impuestos a un pensionado, a un jubilado? Si dentro de un régimen de estricto derecho, en vez de quitarle, le debes de proporcionar más, ¿sí? Y esto sin entrar, y lo digo siempre más que con respeto, porque también voy para viejo y el próximo año lo tengo que cobrar, no ser clientes electorales para una pensiones del bienestar. Aunque sea universal, todas las personas mayores de 65 años tienen derecho a esos 6,400 pesos bimestrales, que es un mundo de dinero, por supuesto, pero que el mexicano encuentra en estos 6,400 bimestrales, 3,200 más las otras, un verdadero respiro a una situación que tiene que ver con la falta de medicamentos, con la falta de una vivienda. No se trata de hacer proyectos legislativos donde en vez de dar viviendas dignas, haces mini casitas de bloques, viene el lobo, la sopla y se van a caer. No, esa es la intención. Tampoco la intención es que ese mínimo vital, como el caso del patrimonio de familia, proteja grandes mansiones, ¿sí? Un huerto familiar, muy así. A mí siempre me llama la atención esas palabras de la parte del código familiar en el patrimonio de familia. Pero ese solar, ese es el mínimo para lograr alimentación básica para ti como mexicano. Muy bien. Entonces, Ciudad de México ya empezó a hablar del tema, Guadalajara lo tiene, Jalisco también, y Quintana Roo pues ya empieza a hablar del tema, al menos como propuesta por lo que ustedes presentaron. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia? ¿Se ha emitido en algún pronunciamiento? ¿Ha dicho algo? Sí, hay una jurisprudencia, no sé si es exactamente el 80-2024, que reconoce expresamente lo que es el mínimo vital, habla de que no debe ser un elemento cuantitativo, sino cualitativo. Exacto. Y como dice el doctor Miguel Ángel, no debería el gobierno, los legisladores, tener miedo a decir, oye, voy a dejar de recaudar, porque a ver, si tú tienes un ingreso que no va a ser objeto, donde no le van a deducir un impuesto sobre la renta, vas a tener más capacidad de gasto. ¿Para qué? Para medicinas, para servicios, y ahí pagas un IVA. Entonces, bueno, el dinero va a regresar finalmente. Entonces, sí, la Suprema Corte lo ha reconocido en varias jurisprudencias, pero expresamente el 80-2024 la reconoce, la figura como tal, y ahí es el tema, que para que te reconozcan ese derecho tienes que irte al litigio y llegar hasta la Corte para poder tener ese reconocimiento en una sentencia. No dudo que la Corte del Bienestar las vuelva a reiterar, pero en fin, ahí están. Bueno, la verdad es que entonces para lograr ese apoyo hay un camino bastante largo y costoso si alguien quiere hacer válido el mínimo vital. Básicamente yo creo que además de los comentarios vertidos a nivel local o a nivel jurisprudencial, tenemos que hacer acusión a algo que es necesario, las convenciones internacionales. Y las convenciones internacionales, empezando por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, PIDESC, establece que todos nosotros, todos los individuos, y México es signante de este pacto, razón por la cual sus opiniones deben de jerarquizarse como una obligación. Voy a poner un ejemplo. Por más que las Cortes Interamericanas y la Comisión de Derechos Humanos Interamericana y digan, por ejemplo, la prisión preventiva
está prohibido porque es adelantar una pena. Oigan, ¿y cómo está el mínimo vital de esas personas? Acabo de ser contratado de alguien que fue detenido en 2013. Tiene fe judicial de lesiones, tiene protocolo de Estambul de la tortura, tiene reconocimiento de derechos humanos y tiene la aceptación del propio fiscal en abril pasado. Y estamos en 2026. 13 años, 6 veces, 6.5 ya le dio vuelta a la Constitución y esas personas siguen presas a pesar de todo esto. Yo me pregunto, ¿qué mínimo vital pueden tener una persona si no hay respeto a sus derechos humanos? ¿Qué mínimo vital? Ninguno. Nosotros lo vemos desde una óptica profesional. Quienes han ingresado a la cárcel pública o como se llame, saben que lo que más se viola es el derecho humano del procesado. Y en este caso, ¿verdad? Estoy abierto, si alguien duda, a mostrarles esta situación. Ahora bien, acabas de señalar, ¿por qué es un largo camino? Bueno, el largo camino debe proyectarse a una mejora continua de las condiciones de vida de todo mexicano. Si no hay estas condiciones, y no solamente este pacto internacional, sino otras convenciones internacionales nos enseñan desde los niños a esta protección, a una alimentación sana, a una salud digna. No mensajes patrióticos o electoreros de que somos iguales o mejores que Dinamarca, porque eso, por Dios santo, hasta parece una burla al mexicano, ¿sí? Su dignidad está por los suelos por una situación de esta naturaleza. Bueno, los derechos humanos no solo protegen grandes libertades, también garantizan lo indispensable para vivir con dignidad. El mínimo vital representa precisamente ese punto de partida para una sociedad más justa. Exactamente. O sea, tenemos que entender que este término de igualdad no solamente debe ser privilegios de unos cuantos, sino que debe ser privilegio universal y no solamente para aquellos que tengan 18 años o más. Acabo de señalar la Convención de los Derechos del Niño, claramente nos está señalando que desde ahí tienen que tener una alimentación sana, digna y todos los atributos que se puedan ver. Si nos vamos a la Convención Belén do Pará en materia de mujeres, igual, tanto igualdad como género tienen que ver con dignidad humana. Por eso, pensar que no se quiera legislar sobre el tema, para mí es atentatorio del artículo 1 constitucional, que es lo que magnifica los derechos humanos. Y si desde los derechos humanos estamos mal, difícilmente lo vamos a lograr. Pues qué interesante este tema, doctor Pech. Me permito hacer una interrupción. Vamos a ir a una breve pausa. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 998-884-3695 y nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 998-348-8159. Regresamos. Ya estamos de regreso con este tema tan importante, el mínimo vital, con nuestro invitado, el doctor Pech. Doctor, una pregunta. ¿Cómo se relaciona el mínimo vital con otros derechos fundamentales como la alimentación y la educación? Bueno, acabamos de señalar su importancia, no solamente para el crecimiento de nuestros hijos,
de aquellos que tienen nietos, ¿verdad? Que es necesario. En la alimentación, como un derecho, debe ser adecuado, esencial para la supervivencia y el desarrollo. Sin un mínimo vital, el acceso a alimentación se ve desafortunadamente complicado. Se me viene a la mente de algunas tribus que utilizan la tierra, pero que tiene elementos proteínicos, la revuelven con el agua y hacen una especie de tabletas de chocolate. Es tierra, pero tiene sus vitaminas. Las ponen a secar y eso se comen, y los chavitos están súper fuertes porque desde pequeño no están comiendo tierra, están comiendo vitaminas. Nutrientes, exacto. Necesitamos llegar a estos extremos de comer o seguir en algún lugar expurgando los basureros para encontrar alimentación. No todas las familias tienen esta oportunidad. Y si hablamos de educación, esta tiene que ser fundamental para romper todo ciclo de pobreza. El acceso a una educación de calidad debe ser garantizada como parte del mínimo vital. Por eso no estamos de acuerdo, a pesar que sean opiniones de jurisconsultos que están cobrando sueldos cuya alimentación no les preocupa y su salud no sé qué tanto, que digan que los alumnos suficientes con que ponle 6 para que pase, no se lo pongas con rojo porque se lo vas a traumar. O sea, estamos yéndonos por un callejón totalmente distinto a lo que los convenios internacionales, a lo que la propia jurisprudencia de la Corte, a lo que algunas experiencias de otros países están señalando. Chile, Brasil, Argentina tienen una codificación extraordinaria. No les voy a aplaudir, ¿sí? Sin embargo, sabían que la Alemania de Hitler, y perdón por traer este personaje, le pagaba a las madres de familia por hijos que pudieran tener, porque eran soldados para la patria. Ese es un mínimo vital, ¿eh? Yo te pago por el número de hijos que tienes para que defiendan a la patria. ¿Sí? Entonces, necesitamos llegar a esos extremos de defensas a ultranza, no lo sé. Desafortunadamente es más el canto de sirenas que nos adormece que la realidad social que cualquier mexicano ahorita la última semana se ha visto impregnada de situaciones de extranjeros. ¿Sí? Ahí está. Y no le estamos negando el mínimo vital a las políticas migratorias, porque ese mínimo vital le es negado en sus países de origen. Pero no porque en tu país de origen y vienes a un país hermano que te abre los brazos, vengas a abusar de ello. Entonces, también es necesario fijarnos estas posturas. Sí, doctor, pues coincido con usted. Y bueno, poniendo en el punto de la educación básica, ¿cómo interpretaríamos ahí o cómo aplicaríamos el mínimo vital a la educación básica? ¿Cómo se tendría que reformar el artículo 3 constitucional? Ahí, ¿cómo lo aplicaríamos? Bueno, independientemente de la carga de programas académicos, es indudable que hubieron programas que se abandonaron por situaciones X. Pero mantener en las escuelas una alimentación digna para los alumnos les va a impedir dormir en el salón de clase. No sé ustedes, pero si había alguna escena que me molestaba desde el bachillerato, es ver a un chico dormido a las 7:30. Lo entendemos, pero no lo justificamos, ¿sí?
ese chico tiene un problema ante la ausencia de una alimentación o por el exceso de trabajo que tiene. Ahora bien, estas ideas de protección en la alimentación, pues no se tienen que dar para que Melvin, el fulano de tal, el pingüino fulano de tal, se tengan que esconder por las etiquetas y todo, ¿no? Ya vimos, ahí están los amparos de por medio, universidades privadas interpusieron amparos por violentarles el consumo del refresco de cola. Y no tiene nada que ver con el mínimo vital, pero sí con esa autosuficiencia de un adulto de decidir qué es lo que debe de consumir o no debe de consumir. Ahí están estas ideas, fortalecer la alimentación a los alumnos, no solamente en niveles básicos, también en otros niveles, y no venderles lo que se les ocurra a las grandes cadenas. ¿Qué otro derecho humano estaría ligado al mínimo vital? Bueno, hace un momento hablábamos de la importancia de los asuntos fiscales, ¿no? O de la propia vivienda. ¿Cómo se puede promover programas de vivienda accesibles a personas con bajos recursos? ¿Sí? No necesariamente a la manera del Infonavit, ¿no? Yo siempre hago una crítica y lo vuelvo a señalar, lo he dicho miles de veces y esta sería 1001. Una cama king size no entra en una casa del Infonavit, me cae. Que le quieras hacer como quieras. Ya closet es lujo. Sí, no, y lo peor, como ellos mismos me expresan, oye, ¿cómo quieres que no defienda mi casa si de por sí cada vez que abro la puerta de la calle, desde afuera, el sol sale por atrás, dice, porque no cabemos los dos, dice. Y esas casas, ¿verdad? Si tienes pingües intereses y amigos en algunas centrales obreras, puede ser, ¿verdad?, que te regalen o compres 2 de un dúplex, ¿no? Para que verdaderamente se sienta el mínimo de una vivienda digna. Que de hecho, ese es un ejemplo. Ajá, que de hecho estudios sociológicos han determinado que esos espacios de vivienda pequeños generan violencia. O sea, por estar todos hacinados en un lugar, se pueden dar actos violentos porque la gente no tiene espacio. O sea, donde es la cocina es la recámara. O sea, no hay un espacio para una división. La caricatura cantinflesca, que sí existe, decía: oye, chato, quiero una casa lo suficientemente gruesa en sus bloques para que el vecino no me escuche lo que yo hago, pero a su vez lo suficientemente débil para escuchar al vecino todo lo que hace. ¿Sí? Ahí está un ejemplo. Sí. Estamos buscando un halo de esperanza digna en nuestras viviendas. Cada uno de nosotros se preocupa por protección, se preocupa por espacio y todavía tienes que estar luchando para que los perros no te boten tu basura, los pepenadores no te tumben tu basura, no se estacionen en tu casa y ya no pueden ni estacionar tu carro. Y todo porque si hasta los condominios o los problemas de los cajones, y no van a decir que un departamento condominal no reúne ciertos requisitos de satisfacción personal. Sin embargo, si lo anteponemos, nuestros derechos humanos se están violentando. Peor aún, y lo digo siempre con respeto, por aquello de que el seguro social, más que bienestar, se ha convertido en malestar. ¿Sí? Yo me acuerdo que a las 4:30 y 5 de la mañana llevaba mi tarjeta al seguro social
y con un ojo estás dormido, despierto, para que no te ganen tu lugar para sacar una cita de emergencia. Vean hoy, vayan al Seguro Social, saquen, y en el ISSSTE también, pues está peor, saquen una cita para análisis clínicos que tu médico te dice que es urgente. Sin embargo, la lista, ante tanta necesidad que tenemos, te mandan ahorita, ya te están mandando casi a diciembre, ¿eh? Ya te moriste. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está donde interviene el mínimo vital. Tengo que sacar dinero que no debería de estar sacando, ¿sí? Oye, Seguro Social, ¿no puedes? Dame un vale. Dame un vale para que yo vaya al clínico. Dame un vale para que yo vaya a algún especialista que me saque la sangre, que analice mis heces fecales, no sé, mi orina, que yo determine si estoy bien o estoy mal de salud. Si tú, ISSSTE, Seguro Social o quien sea, no me puedes dar por las fechas, dame un vale. Y ese es un mínimo vital, ¿sí? No estar de que chin, tengo que sacar 5,600 pesos de mis análisis clínicos. ¿Y cómo quedó tu mínimo vital? ¿Cómo quedó tu ganancial semanal o quincenal? ¿Qué va a pasar? Que de esa alimentación digna, pues carajos, tenemos que bajarle al tomate, al aguacate, a las tortillas. No sé si es vital o no, pero las familias, afortunadamente, ustedes las mujeres son demasiado mágicas para reproducir así como aquel reprodujo los panes y los pescados, ¿no? Son demasiados, ¿no? Por ahí alguien bendice la comida para que se multiplique en todo caso. Pero no podemos estar bajo santiguades de Dios mío, ilumíname, no. Aunque hay personas que sí lo hacen todos los días, desde que amanecen. Agradecer, yo creo, por la salud, por la alimentación, por vivir un día más. Pero caray, ese señor ya tiene demasiada chamba con tantas peticiones que le estamos haciendo todos los días, ¿no? Fíjese, doctor, que en estos micrófonos hemos tenido la presencia de los abogados de la Defensoría Pública Federal que han venido con nosotros y nos han compartido también sus conocimientos como el día de usted hoy, y nos hacen esas reflexiones, o sea, de esas ayudas que tienen que dar para promover amparos para que las personas puedan recibir los servicios médicos mínimos para seguir viviendo. Que la actual Corte está negando ya, así de sencillo. ¿Todo por qué? Porque hay una situación de orden fiscal. Comentando y sumando lo que dice el doctor Miguel Ángel, bueno, también una aplicación del mínimo vital que pudiera ayudar en un enfoque fiscal es cómo se aplica a los ingresos que tienen los trabajadores. Además de la jurisprudencia 80-2024, hay una tesis que es la 9/2019 que te dice que el mínimo vital constituye una porción de los ingresos del gobernado que debe quedar exenta de toda carga impositiva porque se debe destinar a satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Una de ellas es la salud. O sea, una persona que gana 20,000 pesos ahorita ya supera el salario mínimo, ya tiene un ISR a pagar, a lo mejor hablando un 30, 35, exactamente el porcentaje te lo define un contador en tu recibo de nómina, pero te vienen quedando 15,000 pesos más o menos de los 20. Esos 5,000 pesos, si el gobernador los tuviera, pudiera ir directamente a un médico particular, de inmediato tener atención inmediata, sus análisis, y no estar esperando que le den citas meses después, ¿no? Y sí, bueno, este umbral también es importante comentar que nosotros hemos comentado que se tiene que definir, ¿no? Porque independientemente que es cualitativo el mínimo vital, una persona que tiene 5 hijos no tiene el mínimo vital igual a una persona que no tiene hijos, que vive en casa propia, que tiene una profesión. Pero bueno, habíamos nosotros en la propuesta que llegamos al Congreso de la Unión, propuesto que se determinara un umbral
que no lo defina la política, sino la técnica. Un instituto como el INEGI o una secretaría de bienestar que te diga qué es lo que se necesita para subsistir de manera básica, una canasta alimentaria, costos de acceso a servicios especiales, costos de vivienda, de transporte, y por ahí poner un monto, decir, a partir de este ingreso se cobran impuestos, pero antes de esto no debe haber ninguna disminución, y obviamente esto tiene que ser arriba del salario mínimo. Y es que esto también podría ayudar a las familias en el sentido de que pues con este impuesto que se tiene que pagar actualmente de impuestos sobre la renta, obliga forzosamente a que tanto padre como madre salgan a trabajar. ¿Y quién cuida a los niños? Y en el sentido de que los dos tienen la misma responsabilidad respecto a los hijos, pero si no les das tiempo para dedicarse a maternar o paternar, pues estás creando ciudadanos que pues van a pasar el tiempo en la calle y a lo que reciban de educación allá. Desafortunadamente, ¿no? Los niveles de vida, yo no sé, habría que preguntarle a nuestros abuelos si era igual en sus tiempos, pero yo no estoy viendo que sea igual. En esos tiempos, hasta una simple tortilla, como decimos por acá, con shish de mantecas y un café, se tomaba y se comía agradablemente en cualquier lugar. Pero ahora, ya ni siquiera para el shish de manteca tienes. Sí, sí. A mí me preocupa y me da un poco de tristeza. Veo a unas personas que ganan el sueldo mínimo y tienen su recibo y tienen su pequeño descuento de ISR, que bien pudiera ser camión o una comida. O sea, un sueldo mínimo viene con su descuento de impuestos sobre la renta. Y los créditos hipotecarios no han bajado, al contrario. No. Entonces, ¿cómo vas a hacer que las personas, en un sentido ya siendo un poco exagerados, cómo van a ser familia los jóvenes? O sea, todo joven necesita una casa, pues, o para estar solo o para hacer familia, pero si no vas a empezar a hacer las famosas familias que viven en hogares con vivienda desplegada, o sea, que el primer piso es de los papás, el segundo el primer hijo, el tercero del que sigue, y así se va. Porque los papás lo permitimos, es la realidad, porque también los padres tenemos necesidades. Exacto. También los padres tenemos necesidades. Este es un tema que daría a 2 programas más, ¿no? Así es, doctor. La responsabilidad. Bueno, pues un ciudadano con hambre no puede ejercer realmente su libertad de expresión, ni su libertad al voto libre, ni su derecho a la educación, sin un piso mínimo de bienestar material. Los demás derechos humanos se quedan en el papel y se vuelve una ilusión. Vamos a una segunda pausa y regresamos con este interesante tema, el mínimo vital. Regresamos. ¡Llámenos! Llame ya. La Corte dice que los impuestos deben cobrarse en función de la capacidad económica real. Si el Estado te quita lo que necesitas para tu canasta básica, el impuesto se vuelve inconstitucional y confiscatorio. El impuesto debe empezar donde termina la subsistencia. Estamos de regreso en este último segmento de Ecojuris Voces del Derecho con este tema tan interesante que es el mínimo vital, y con nuestros invitados de lujo, el doctor Pech y el maestro Mauro Carmona. Adelante. Doctor, a mí me gustaría que hiciéramos un poco un análisis de cómo se ha manejado el mínimo vital en diversos países. En Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Chile, Brasil, Colombia. ¿Qué percepción ellos tienen del mínimo vital? Además de la carga impositiva disminuida, como el caso incluso de Alberta, de algunos sectores en Canadá, en Estados Unidos tiene que ver mucho precisamente, no necesariamente con el ISR, pero sí beneficios fiscales ante la forma en que tú estás llevando y cumpliendo con las cosas, ¿no? Siempre hablamos de presionar al ciudadano para que cumpla con sus obligaciones fiscales.
por ahí le llaman terrorismo fiscal. Pero nadie se preocupa, y cuando me refiero a nadie es el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, se debería de preocupar precisamente por entender. Además de Estados Unidos y Canadá, decíamos hace un momento, las experiencias de Brasil, dirigidas como las de propio Chile, exclusivamente al bienestar familiar. Bienestar familiar. Y no solamente por la capacidad de engendrar hijos, sino por esa capacidad de poder cumplir satisfactoriamente al crecimiento de tu familia. Cada uno de los países se ha dedicado en aspectos muy importantes. Algunos, sobre todo europeos, han logrado matizar precisamente en la cuestión fiscal. Otras en beneficios y canonjías, ¿no? Es un ejemplo, pero no lo es, como dice el propio Cantinflas. No quiero que nadie me regale un boleto para ir a ver la inauguración del partido del fútbol, porque no es un mínimo vital, ¿sí? No es un mínimo vital. Porque además no tendría la capacidad económica para comprar un boleto de esa naturaleza. No solamente el precio del boleto, sino todo lo que alrededor trae: hotel, alimentos, seguridad en esos días. Entonces, por ese mínimo vital, caray, decías, puede ser que el Internet sea considerado, o cualquier tecnología de la información y de la comunicación, estas famosas TICs. Es que claro, hay lugares de la República, y no nos vayamos lejos, aquí cerca en la propia ciudad de Mérida, que grandes áreas de andanza turística están perfectamente con un Internet abierto. Y ves a los chicos en los parques centrales estudiando a través del Internet. Sí es una necesidad, pero caray, y si la necesito para ver mi partido de fútbol, ¿qué me lo impide? Nada. Pero gracias a ese Internet gratuito lo puedo hacer. Entonces, este tema de las tecnologías de la información y de la comunicación tiene que ser visto con bemoles a favor y en contra. Pero así como hay experiencias de otros países, tampoco necesitamos una torre gigantesca como cierto país árabe, ¿verdad? Que en la torre más gigantesca tiene su antena y transmite, y no solamente a todo su país, a Doha y a todo, sino que le transmite a los vecinos, países vecinos. Pero la capacidad económica de ese lugar o de esa gente están buscando ya otras situaciones. No están viendo, ay, te voy a condonar tu mínimo, tus vacaciones. Hemos cambiado la estrategia, ¿cierto? Te voy a reducir a 40 horas tu trabajo. Yo me preocupo por ti, ¿sí? Ya no vas a trabajar. Te subí tus vacaciones, tus números de vacaciones. Yo lo hice, ¿eh? Yo. Cuando vais a votar, ¿te acuerdas de que gracias a mí? Es una especie de mínimo vital que nos están devolviendo como una necesidad laboral, sí, pero que todo el mundo entiende que no es más que una estrategia electorera, totalmente. Entonces, vamos a quitarnos las máscaras. Logremos descifrar exactamente. El año pasado, el SAT no devolvió un peso. Un peso no devolvió. Ahorita ya nos está devolviendo. Y Dios mío, ¿quién me devolvió 2.500? El SAT está contigo. ¡Ay, qué padre! Por 2.500 pesos. Pero el año pasado me saliste a deber 3.600 pesos. ¿Por qué? Porque utilizaste
dinero para pagar servicios médicos, servicios además hospitalarios, algunos desafortunadamente servicios mortuorios, no lo sé, que son mínimos. ¿Cuántos de nosotros necesitaríamos? Todos. Ahora, ¿vamos a etiquetar por color de camisa partidista? ¿Por viejos? ¿Cómo vamos a etiquetar? Ahí está la trampa de tener un mínimo vital acorde a las verdaderas necesidades del ser humano, ¿sí? Porque lo mismo que podría yo decir, ve, como dice la Sagrada Biblia, ve a la pareja recién casada y multiplicarse. Y me va a decir el esposo, ¿tú los vas a venir a mantener? ¿Tú los vas a mantener? ¿Quién va a mantener? Entonces, las parejas actuales, no sé si hacen bien o hacen mal en definir un hijo, 2 hijos, pero son las necesidades las que nos están orillando a esta forma de convivencia, para evitar la convivencia en todo caso, ¿no? En todo caso. Desafortunadamente estamos en un toque de, digamos, de orejas calientes, donde hasta que no nos quememos, no nos damos cuenta de las necesidades. Haz una investigación de campo, sábado y domingo, el peregrinar de adultos mayores para que les den una cita médica, para que les den sus medicinas. Peor aún, el concepto que tiene esa gente que atiende la seguridad en estos hospitales es que si tú no traes una silla de ruedas o un bastón, puedes tener silla de ruedas, pero si no tienes un bastón, no estás discapacitado. O sea, una mente tan chata, tan corta, desde ahí estamos amolados. Porque la misma función tiene un bastón, una carriola, una andadera para un adulto, que una silla de ruedas. Pero si no lo hay, tu seguro social, dámelo. Tu ICE, dámelo. Y no te la voy a dar porque no lo hay. Entonces, si a estas necesidades vamos a etiquetarlas como básicas, no podemos encontrar mínimos satisfactores, ya no solamente para nosotros, para nuestros hijos, insisto, tenemos que replantear desde el orden social, familiar, todos estos aspectos. Pero el único que lo puede hacer es el Estado, en cualquier significancia sociológica. No es el estado del bienestar, no es el estado del tal lugar, ¿no? Sino es un estado cumplidor. Nosotros le llamamos de responsabilidad social en el derecho, de responsabilidad social. A nosotros lo único que nos han enseñado es hacer leyes buenas. ¿De qué nos sirven esas leyes buenas si hay intérpretes que no saben qué significa? Doctor, estamos yendo ya rumbo a los últimos minutos del programa. Maestro, ¿alguna reflexión que quiera compartirnos? Pues bueno, yo creo que deberíamos de dejar de conformarnos con que los gobiernos dé como una limosna, que nos dé asistencialismo. O sea, lo que busca el mínimo vital es reconocer la dignidad humana. O sea, yo trabajo, yo genero mi dinero, pero si no me alcanza para contribuir, no necesito limosnas, necesito que me respetes la realidad de poder primero cubrir mis necesidades y después de ello estar obligado a contribuir. Entonces, eso es lo que yo considero que busca la iniciativa que se presentó en el Congreso de la Unión a nombre de la Barra de Abogados de Quintana Roo. O sea, falta voluntad política, porque la Corte ya habló, la Corte Interamericana también ya se pronunció, simplemente falta reconocerlo expresamente. Creo yo que eso es lo que necesitamos, reconocer la dignidad humana a través de la inclusión del mínimo vital en la Constitución Federal y leyes secundarias. Quintana Roo daría un paso excepcional si lo logra
incluir. Maestro, doctor, ¿algún saludo que deseen enviar? No, pues yo mandé muchas invitaciones, espero que mis compañeros de generación, mis compañeros, excompañeros de trabajo, amigos jubilados, todos, ¿verdad? Pues estén escuchando. No sé si hay partido de fútbol o hay un capítulo interesante de Valle Salvaje al rato, no lo sé, ¿verdad? Pero puede ser que cualquier detalle es importante para compartir las experiencias que los profesionales solamente para eso estamos. Compartimos saberes y experiencias. No somos ni empleados, no somos ni nada, al contrario. Y si participamos no es por la opinión de A o B o de C, sino porque es la convicción que tenemos y no la tenemos. No es lo mismo ser un barrista ingresado la última semana que ser un barrista que ya no tan viejo, ¿verdad? Pero que ya tenemos y ya tuve el honor, además de dirigir este canal, ser presidente también de nuestra barra durante 2 años. Doctor, pues para nosotros es un honor compartir los micrófonos con ustedes y con usted, porque pues ahora sí que nosotros ahorita estamos viviendo esta experiencia y la verdad que agradecemos mucho a los primeros barristas que lograron este espacio y agradecemos también a Radio Cultural Ayuntamiento que nos ha brindado la oportunidad, pues como decimos siempre, de difundir la cultura jurídica. Muchas gracias a Radio Cultural Ayuntamiento. Diana. Muchas gracias por nuestros invitados de lujo, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima emisión de Ecojuris, Voces del Derecho. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.